Chicos, ante todo muy buenos días y vamos a empezar con nuestras clases el día de hoy de aritmética. Nos toca ver la parte de estadística, tabla de frecuencia. Ya en la clase pasada nosotros hemos visto la primera parte de estadística, ¿sí? Entonces, donde nosotros habíamos identificado lo que era una población, una muestra, una variable, ¿cierto? Con diferentes enunciados. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a construir, ¿ya? A construir unas tablas de frecuencia. Pero dentro de estas tablas de frecuencia, lo que yo quiero que ustedes conozcan es algo muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar en una tabla de frecuencia, por ejemplo, los valores, ¿ya? De la variable. Vamos a encontrar frecuencia absoluta. Vamos a encontrar una frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? ¿Sí? Pero cada uno de estos conceptos tienen una definición. Por ejemplo, los valores de la variable son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de la frecuencia absoluta es igual al número de datos. Frecuencia absoluta acumulada es el acumulado, su propio número lo dice, acumulado o suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se va contando hasta ese momento o cuántos datos se va reportando. Entonces, en una tabla de frecuencia, chicos, en una tabla de frecuencia, acá está bien claro, nosotros vamos a encontrar entonces varias características, ¿no? Entonces, ahí podemos tener entonces, seguimos observando, tenemos una frecuencia relativa, que es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos de estudio. Luego, también tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, es la suma de frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos de estudio. La frecuencia porcentual es el porcentaje. Entonces aquí es el porcentaje, ¿ya? Es el porcentaje, por ejemplo, acá está, ¿ya? Es el porcentaje, chicos, de elementos que pertenecen a una clase o categoría, ¿sí? Frecuencia porcentual acumulada es el porcentaje de datos respecto al total que se ha reportado hasta el momento. Se puede calcular rápidamente también, ¿ya? Se puede calcular rápidamente, chicos. Ahí está, ¿ya? Multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100. Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo súper claro, ¿sí? Vamos a trabajar dos ejercicios y lo vamos a trabajar con mucho cuidado. Entonces, mira, en el primer ejemplo dice, se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes datos, ¿no? Tengo el negro, el azul, rojo, amarillo, azul, amarillo, amarillo, negro, amarillo, rojo, negro, azul, rojo, 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 azul y amarillo. Entonces, todo esto vienen a ser mis variables. Todo esto son mis datos. Entonces, todo esto yo lo voy a plasmar en una tabla. Y esa tabla se llama tabla de frecuencia, ¿sí? Pero esa tabla de frecuencia, recuerde que están divididos, ya divididos en celdas, lo cual cada uno va a tomar un nombre, lo que habíamos dicho anterior. Primero la variable, luego la frecuencia absoluta acumulada, la relativa, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Vamos a seguir entonces viendo el ejemplo, ¿ya? Entonces, con los resultados obtenidos, acá nos piden elaborar una tabla de frecuencia. Entonces, muchachos, miren, yo primero tengo que observar mi variable. Mi variable es el color, ¿ok? Ya está, este es el color. ¿Cuáles son los colores que estaban en el problema? El negro, el azul, el amarillo, el rojo, ¿no? Y el total que va a haber. Entonces,
En esta tabla va a existir frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Entonces, profesor, acá podemos observar algo muy importante, que aquí en una tabla se van a ordenar todos los datos, claro. Por eso que se llama tabla de frecuencia. ¿Ok? Entonces, en el problema que nos dieron, a nosotros nos dieron desordenado todos los datos. Entonces acá lo estamos clasificando. Negro, azul, amarillo, rojo y todo. La frecuencia absoluta simplemente, chicos, absoluta va a ser la cantidad de veces que se repite, en este caso, el color negro. Entonces, si tú te pones a contar, te va a repetir 4 veces. El azul se repite 5 veces. El amarillo se repite 5 veces. El rojo se repite 6 veces. La suma total es 20. ¿Qué significa? Que en los datos también hay 20, ¿no? 20 enunciados. O sea, 20 datos. Ah, ya, profesor. O sea que de negro hay 4, azul es 5, amarillo 5, rojo 6. El total son 20. ¿No? Ya me están presentando 20 datos. Eso viene a ser la frecuencia absoluta. La cantidad de veces que se repite. ¿Ya? La cantidad de veces que se repite dicho enunciado. En este caso, hemos dicho ya, el negro se repite 4 veces. El azul, 5 veces. El amarillo, 5 veces. El rojo, 6 veces. ¿Ya? Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. Su propio nombre lo dice, acumulada. Va a acumular. ¿Cómo se resuelve? Copio la primera frecuencia absoluta, que es 4. Luego, ¿qué voy a hacer, chicos? Entonces yo voy a agarrar y lo voy a sumar en zigzag, o sea, así. ¿Ya? Miren acá cómo lo voy a hacer. Acá tengo el lapicito. Entonces yo voy a sumar así, mira. Ya. Yo sumo así. 5 más 4, 9. 9 más 5, 14. 14 más 6 viene a ser 20. Entonces, hasta el momento nosotros podemos decir, ¿ya?, que la tabla está correcta. ¿Ya? O sea, esa es la forma de que tú vas a acumular. Copio la primera frecuencia absoluta, luego lo hago en zigzag. 4 más 5 es 9. 9 más 5, 14. 14 más 6, 20. Mira, el total de datos, acá te da el total. ¿Cómo hallo yo la frecuencia relativa? Muy bien. Entonces la frecuencia relativa simplemente yo voy a dar la frecuencia absoluta entre el total. O sea, a 4 lo divido entre 20. A 5 lo divido entre 20. A 5 lo divido entre 20. A 6 lo divido entre 20. 4 entre 20 me va a dar 0,20. 5 entre 20 me va a dar 0,25. 5 entre 20, 0,25. 6 entre 20 me va a dar 0,30. La suma de todos, alumnos, escuchen acá, ¿ya? La suma de toda esta expresión, muchachos, ¿ya?, te tiene que dar 1. ¿Ya? 1. Nada más, ¿ya? 1. Entonces tú sumas todo eso y te va a dar 1. Ahora, entonces para eso vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Ya sabes, la frecuencia relativa acumulada similar a la frecuencia absoluta acumulada. Copio la primera frecuencia relativa, que es 0,20. Luego, ya voy a sumar en diagonal acá. 0,20 con 0,25 y me va a dar 0,45. Luego 0,45 con 0,25, ¿no? Y de ahí 0,25 ya me da 0,70, ¿cierto? Y 0,70 lo divido entre 0,30, que viene a ser igual a 1. Mira, si te das cuenta, todos los datos están bien resueltos, están bien elaborados. Y mira, si tú te das cuenta, en la relativa siempre te tiene que salir 1. Siempre, siempre. ¿Ya? Siempre, por si acaso. ¿Estamos, chicos? Entonces, es de esta forma como se elabora una tabla de frecuencia. Recuerden, primero colocan la variable, en este caso es el color,
luego frecuencia absoluta, luego frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, ¿no? Ordenas todos los datos de la variable de manera, ¿no? De manera jerárquica, siempre colocando una sola vez, ¿ok? Es una sola vez. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a observar el siguiente ejemplo. En una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyotas vendidos en cada día del mes de septiembre. 0, 1, 2, 0, 1, 3. Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencia. ¿Ok? Mira, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 datos. Ah, profesor, entonces, a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Vamos a ver qué va a pasar. Acá está. Ah, mira, acá me da 30. 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está mi variable. Autos vendidos. O sea, no se vendió. 8 personas no compraron el auto. 7 compraron un auto. 7 compraron 2 autos. Mira, 3 autos, ¿cuántos han comprado? 5. 4 autos, 3. El total, la suma total es 30. ¿Te das cuenta? O sea, yo lo ordeno. Ya cuando los datos, las variables son numéricas, se ordena de menor a mayor. ¿Ok? Y yo voy contando. Recuerda que la frecuencia absoluta es, vas a contabilizar las veces que se repite el dato. En este caso, 8 veces se repite el 0, 7 veces se repite el 1, 7 veces, acá el 2 por ejemplo se repite 7 veces, el 3 5 veces, el 4 3 veces y así. Mi frecuencia absoluta acumulada, ya sabes, copias primero, ¿ya? Primero copias la primera frecuencia absoluta, luego en zigzag 8 más 7, 15, 15 más 7, 22, 22 más 5, 27, más 3, 30. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa, ¿cómo obtengo? Divido frecuencia absoluta entre total, o sea, 8 entre 30, ¿ya? 8 entre 30, 7 entre 30, 8 entre 30, 0,267, 7 entre 30, 0,233, 7 entre 30, 0,233, 5 entre 30, 0,167, 3 entre 30, 0,100. ¿Te das cuenta? Voy a acumular la frecuencia relativa acumulada. Ya sabes, copias la primera y luego sumas con 0,23. ¿Ok? Vas a sumar con 0,23 y vas a obtener esta respuesta. Igualito acá, en zigzag, y luego vas a obtener esta respuesta. ¿Ok? Entonces, y así, cada uno de los datos los vamos a ir resolviendo. En una tabla de frecuencia, chicos, eso sí, los datos tienen que salir exacto. ¿Sí? Mira, en esta tabla, por ejemplo, ya están agregando el porcentaje. ¿Qué hago yo para que me salga el porcentaje? La frecuencia relativa que tú observas lo voy a multiplicar por 100. O sea que 0,27 profesor por 100 te va a salir 26,7%. 0,233 por 100. 0,233 por 100. 0,167, ¿ya? Por 100. 0,100 por 100. Nada más. Eso es lo que yo voy a obtener. Entonces, de esta forma yo voy a obtener el porcentaje. La frecuencia relativa lo voy a multiplicar por 100. ¿No? Y la acumulada, ya sabes, copio el primero, luego hago en zigzag, ¿no? Acá está. Por ejemplo, en zigzag yo lo hago, mira. Ahí está. Y me va a dar este resultado. Luego sumo con esto y me da este resultado. Y así, hasta llegar al 100%. El porcentaje tiene que ser 100%, chicos. ¿Ah? Bien, chicos, entonces el día de hoy lo que hemos aprendido en aritmética es elaborar tablas de frecuencia, ¿sí? Ahí les estoy dejando un problema para que ustedes puedan elaborar toda la tabla de frecuencia con mucho cuidado, ¿ya? Hay que multiplicar, hay que dividir con mucho cuidado, chicos. Es sencillo, pero hay que observar bien lo que les pide. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, ya estamos dando por terminado nuestras clases
virtuales el día de hoy y con cada uno de ustedes muchas gracias y hasta la próxima.